Hello coders, sean bienvenidos al canal y en esta ocasión te quiero contar cómo utilizar los selectores básicos en CSS, así es que quédate hasta el final del video, que empezamos. En el video anterior te explicaba cómo integrar un archivo CSS a nuestro proyecto HTML y así que en este video vamos a aprender a utilizarlos, así como también conocer los diferentes selectores básicos que nos proporciona este lenguaje. Para esto voy a hacer uso de la estructura del archivo externo de CSS que creé. Y esto lo encuentro dentro de la carpeta CSS y voy a abrir el archivo style.css. El primer selector que tú vas a conocer es el selector universal, así es que voy a especificarte aquí. El selector universal es el asterisco y nosotros vamos a abrir las llaves. Este selector lo que me permite es seleccionar todos los elementos de mi página web. Así es que aquí yo voy a ubicar unas propiedades y unos valores. Es por eso muy importante que tú domines la sintaxis de CSS. Recuerda que siempre vas a hacer uso de un selector, luego vamos a abrir las llaves y vamos a tener una propiedad y un valor. En este caso voy a indicar dos propiedades. La primera, denominada margin, voy a poner 2 puntos y voy a especificar un valor. En nuestro caso va a ser 0. Luego de esto voy a utilizar otra propiedad denominada padding y también voy a especificarle un valor de 0. Como puedes observar, he dividido mi pantalla para la parte del navegador y la parte del código para que puedas observar los cambios. Una vez que tú procedas a grabar el archivo CSS, vas a notar los cambios dentro del navegador, pero posiblemente este cambio sea un poco imperceptible y por eso quiero que te percates que en la parte superior del layout, así como en la parte izquierda, existen unos márgenes. En este momento, con estas reglas que acabo de crear, estoy indicando que quiero un margen 0 y un padding 0 para cada uno de los elementos que constituyen nuestra página web. Así es que simplemente voy a grabar. Y puedes observar que se generó un desplazamiento y acaban de eliminarse esos márgenes y esos paddings existentes. Más adelante estaremos conociendo qué significa margin, qué significa padding, para que tú los puedas usar de forma correcta. Y de esta manera muy simple nosotros vamos a ir afectando cada uno de los elementos que constituyen nuestra página web. Si nos desplazamos hacia el archivo index, observa que nosotros tenemos un título dado por la etiqueta H1. El navegador también tiene sus propios estilos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo le ubico H2, voy a proceder a reemplazar, voy a grabar, vas a observar también que se genera un cambio. Y este cambio no está dado por CSS, sino por el propio estilo que mantiene un navegador. Así es que voy a volver nuevamente a dejarlo en su estado original, que en este caso es H1. Voy a proceder a crear subtítulos. En este caso voy a indicar que necesito que me genere 4 subtítulos y cada uno de ellos que tenga un texto de relleno de 20 palabras. Ya los tenemos aquí. Simplemente voy a grabar y vas a poder visualizar el cambio en la página. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora vamos a ubicarnos dentro del archivo style. El primer selector que vas a conocer es el denominado selector de etiqueta. Como su nombre lo indica, nosotros debemos hacer referencia a la etiqueta que yo quiero afectar. En nuestro caso tenemos, por ejemplo, la etiqueta body, la etiqueta H1 y la etiqueta H2. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar la etiqueta H2 y deseo modificar su estilo. Voy a utilizar una propiedad de texto para que lo puedas observar. La etiqueta se llama font size y lo que voy a hacer es simplemente modificar el tamaño de este elemento. Así es que voy a poner que
tenga un tamaño de 14 píxeles. Luego aprenderemos a trabajar también con el tema de medidas. Esto es simplemente para que puedas observar el cambio que recibe. Cuando nosotros utilizamos la etiqueta o los selectores de etiqueta, vamos a afectar a todos los elementos que correspondan a esa etiqueta. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, aquí tengo H2, H2, H2 y H2. Así es que todos estos elementos van a ser afectados por esta variación de estilo que acabo de realizar. Ahora, esto te puede resultar conveniente en determinados momentos o no. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, voy a hacer esta pequeña modificación. Voy a indicar que H1, ¿sí?, es el que va a recibir esta afección. O sea, le voy a cambiar al título. Muy bien, ya lo tenemos ahí. Ahora, por ejemplo, como te indicaba anteriormente en el archivo index, yo tengo 4 elementos H2 o 4 subtítulos. Y yo quiero afectar, por ejemplo, solo a uno de ellos. Entonces aquí nosotros podemos utilizar el siguiente selector que se le conoce como selector de clase. Para el selector de clase necesito crear un atributo denominado class y le podemos ubicar como, por ejemplo, primer subtítulo. Los nombres van a estar enteramente suscritos a tu definición. Así es que en mi caso lo voy a ubicar como primer subtítulo, voy a ubicarme en style y quiero afectar a este selector. Como es un selector de clase, necesito cumplir con la siguiente sintaxis. Debo ubicar el punto y luego especificar el nombre del selector de clase, que en nuestro caso era primer. Ahora, me gustaría que primer subtítulo tenga un tamaño muchísimo más grande. Simplemente voy a grabar y tú vas a observar el cambio. Como puedes observar, el primer subtítulo acaba de cambiar en su tamaño y de esa forma tú afectas mediante un selector de clase. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si deseas aplicar este mismo estilo al último de los subtítulos, simplemente lo que deberías hacer es ingresar el atributo class e invocar a este selector, que en nuestro caso se denominó como primer subtítulo. Vamos a proceder a grabar y vas a observar que también se realiza ese cambio. Aquí lo tienes. Y de esta forma nosotros podemos generar una modificación de estilos en función de nuestras necesidades. Y el último selector básico que vamos a conocer pues es el siguiente. Para esto voy a definir un elemento de párrafo y voy a darle un texto de relleno de unas 50 palabras. El último selector que lo puedes o que vamos a conocer lo denominamos selector de ID. ¿Y eso qué implica? Que al elemento que yo voy a afectar vamos a tener que darle un identificador mediante el atributo ID. Y aquí podría llamarse primer párrafo. Recuerda que al generar un identificador, este debe contener un valor único. Eso quiere decir que primer párrafo no debería repetirse. Tú puedes generar otro elemento con este ID. De hecho, no te va a generar ningún problema, pero si tú comienzas a interactuar con otro lenguaje de programación como lo es JavaScript, eso sí te puede generar alguna dificultad. Así es que toma en consideración que el ID siempre debe tener un valor único. Voy a ubicarme dentro de nuestro archivo CSS y vamos a acceder a este elemento. Para poder acceder al elemento ID necesitamos utilizar el símbolo del hashtag. Y ubicamos el nombre que acabamos de crear. Voy a proceder a insertar una propiedad que en este caso va a ser la propiedad que me permita afectar a su tamaño. Y vamos a ubicarle unos 10 píxeles.
Simplemente grabamos y observa que acaba de cambiar su estilo o su presentación dentro del navegador. Y resumiendo, tú puedes afectar a cada uno de los elementos o a un conjunto de elementos en función de tus requerimientos a través de los distintos selectores, como son el selector universal, el selector de clase, el selector de etiqueta, así como el selector de ID. Si te gustó el contenido de este video, no te olvides, suscríbete al canal, regálame un buen like, comenta, comparte, que eso me ayuda mucho a seguir generando más contenido. Nos estaremos mirando en el siguiente video. Bye.